Pocas veces, una figura pública genera tanto revuelo como lo está haciendo hoy Dante Gebel. Pastor, autor, conferencista y, sin duda, uno de los comunicadores más influyentes del mundo de habla hispana. Durante décadas, ha sido un imán de multitudes, reuniendo a miles con cada presentación, con cada palabra. Admirado por muchos, cuestionado por otros, su nombre nunca ha pasado desapercibido. Pero lo que está ocurriendo ahora va mucho más allá de cualquier controversia anterior. Desde que pisó suelo estadounidense, el crecimiento de su congregación ha sido vertiginoso. Su alcance mediático ha roto fronteras, y su manera directa de abordar temas sensibles dentro del ámbito religioso ha encendido tanto alabanzas como encendidas críticas. No es raro que sus mensajes generen intensos debates. Algunos lo consideran un revolucionario espiritual, un puente entre la fe y la realidad de miles que se sentían olvidados. Otros, en cambio, no terminan de aceptar sus métodos, ni la forma en la que interpreta ciertas enseñanzas. Pero lo que ha salido a la luz recientemente ha dejado a muchos sin palabras. Una nueva información, inesperada y profundamente reveladora, ha puesto en jaque no solo su imagen pública, sino también todo aquello que creíamos saber sobre su vida personal, sus decisiones ministeriales y el rumbo de su carrera. Un giro tan inesperado que está obligando a más de uno a replantearse lo que pensaba sobre él. ¿Estamos frente al principio del ocaso de una figura emblemática? ¿O simplemente ante un nuevo capítulo en una historia marcada por la intensidad y la transformación constante? Lo que te vamos a contar en este video podría cambiar para siempre tu percepción sobre Dante Gebel. Al final, revelaremos detalles que han generado un verdadero terremoto entre sus seguidores y que, sin duda, abrirán una conversación profunda en la comunidad cristiana. Y para entender quién es realmente este personaje que hoy ocupa los titulares, es importante retroceder en el tiempo. Dante Gebel nació el 6 de julio de 1968, en Buenos Aires, Argentina. Su infancia transcurrió en un entorno modesto pero fuertemente guiado por los principios del cristianismo. Desde muy pequeño, estuvo inmerso en un ambiente donde la espiritualidad no era solo una parte de la rutina, era el eje central de la vida familiar. Sus padres, personas de una fe inquebrantable, fueron quienes sembraron en él las primeras semillas de lo que más tarde se convertiría en su vocación. Ese contacto temprano con lo espiritual fue, sin duda, una de las claves que marcarían el rumbo de su vida. Y aunque muchos conocen al Dante carismático de los grandes escenarios, pocos imaginan las raíces profundas de un camino que hoy parece enfrentar uno de sus momentos más complejos. Quédate con nosotros, porque lo que viene a continuación es mucho más que una simple noticia. Es una historia que podría redefinir la trayectoria de uno de los líderes más influyentes de nuestra era. Dante Gebel, hoy reconocido como uno de los comunicadores cristianos más influyentes a nivel internacional, no nació bajo los reflectores. Su historia comenzó en un entorno familiar modesto, profundamente enraizado en la fe. Desde muy pequeño, su vida giraba en torno a la iglesia, ese lugar que para muchos era rutina dominical, pero que para él significaba mucho más. Era un espacio de conexión, de identidad, de descubrimiento personal. Mientras otros niños apenas resistían los largos sermones, Dante escuchaba con una atención casi inusual para su edad. Absorbía cada palabra como si se tratara de un secreto revelado solo para él. Observaba con admiración a quienes se paraban frente a la congregación, no por el simple acto de hablar, sino por la capacidad de tocar el alma de quienes los escuchaban. Así, la iglesia se convirtió para él en algo más que un templo. Era un lugar donde las palabras podían transformar realidades. Sin embargo, su infancia no fue distinta en todos los aspectos. Como cualquier niño argentino de clase media, compartía tardes de juegos, partidos de fútbol y las obligaciones escolares. Pero incluso en esos escenarios más mundanos, Dante ya daba señales de tener algo especial. En el aula, no era solo un alumno aplicado, era aquel que conseguía que todos lo escucharan, que despertaba sonrisas con su ingenio
y que sorprendía a los profesores por su capacidad para comunicar ideas con claridad y entusiasmo. Durante esos primeros años, diversas figuras espirituales influyeron en su crecimiento. No era raro verlo rodeado de libros, de reflexiones, de enseñanzas que buscaban no solo formar un creyente, sino forjar una visión más profunda del mundo y de sí mismo. La fe no era un conjunto de normas impuestas en casa, sino una conversación diaria, una exploración constante. Sus padres, comprometidos con la espiritualidad, alentaban a sus hijos a pensar, a sentir, a vivir su creencia con autenticidad. Pero la vida, como para todos, también le presentó pruebas. No fue ajeno a las dificultades ni a los desafíos que enfrentan muchas familias. Y fue precisamente en esos momentos de incertidumbre donde su conexión espiritual se hizo más firme. En lugar de replegarse, encontraba en la fe una fuente de fortaleza que lo empujaba a seguir adelante. La adolescencia fue una etapa de descubrimiento y reafirmación. Dentro de su comunidad religiosa, Dante empezó a destacarse. Su forma de hablar, su facilidad para expresar ideas complejas con sencillez, su entusiasmo, todo indicaba que había nacido para comunicar. Pronto comenzó a participar activamente en encuentros juveniles, donde sus intervenciones no pasaban desapercibidas. Era capaz de emocionar, de motivar, de despertar preguntas, pero no todo era aplauso fácil. Dante también fue un joven inquieto, con una necesidad profunda de entender más allá de lo evidente. No aceptaba los dogmas solo porque así se le enseñaban. Necesitaba confrontarlos, analizarlos, darles sentido propio. Esa búsqueda constante lo llevó a un proceso interno de transformación que sería clave en su vida adulta. Con el tiempo, comprendió que su llamado no era simplemente hablar, sino inspirar. Que su habilidad no era solo un talento natural, sino una responsabilidad. Durante estos años formativos, comenzó a vislumbrar que su camino no estaría entre oficinas o rutinas previsibles, sino sobre escenarios donde pudiera compartir una visión que conectara con el alma de las personas. Al terminar la escuela secundaria, Dante se encontraba en una encrucijada: seguir el camino convencional o entregarse de lleno a una vocación que, aunque incierta, palpitaba con fuerza en su interior. Y fue ahí, en ese punto de inflexión, donde comenzó realmente la historia del Dante Gebel, que el mundo conocería años después. A medida que el joven Dante Gebel se abría paso en el mundo, una certeza lo guiaba con fuerza. No buscaba simplemente un camino profesional, sino algo que encendiera verdaderamente su alma. Aunque contaba con el apoyo incondicional de su familia, que siempre lo animó a seguir la ruta que lo hiciera feliz, Dante sabía que su vocación no se encontraba en lo convencional. Su verdadera pasión era inspirar, y no de cualquier manera, sino a través de la palabra, conectando profundamente con quienes, como él en su juventud, buscaban respuestas en medio del ruido de la vida. Fue entonces cuando decidió dedicar su vida a compartir su visión espiritual con otros, especialmente con los jóvenes. Descubrió que su habilidad para expresarse con claridad y emoción era un regalo, una herramienta poderosa que podía transformar realidades. No era solo un buen orador, era alguien que sabía tocar corazones. Los primeros pasos. Una voz que empieza a resonar. Dante inició su carrera siendo apenas un joven lleno de ideales, sin fama ni reflectores, pero su pasión era incuestionable y su energía contagiosa. En pequeños grupos dentro de su comunidad y en reuniones modestas de iglesia, comenzó a forjar su estilo. Directo, empático, cercano. Sus palabras no venían desde un púlpito frío, sino desde la experiencia, desde un lugar humano. Hablaba como alguien que conocía el dolor, pero también la esperanza. Y ese tono auténtico no tardó en hacer eco. El mensaje de Dante comenzó a trascender el círculo íntimo. Las invitaciones se multiplicaron, y pronto su presencia fue requerida en distintos eventos y congregaciones. A donde iba, dejaba huella. Su voz, con ese equilibrio entre convicción y ternura,
empezaba a convertirse en una de las más escuchadas dentro del ámbito cristiano en habla hispana. Pero Dante intuía que para alcanzar a más personas, no bastaba con llenar auditorios. Había que ir más allá. El salto a los medios, cuando el mensaje se amplifica. Fue entonces cuando comenzó a explorar el mundo de los medios de comunicación. Primero tímidamente, pero con una visión clara. La fe debía salir de los templos y alcanzar los hogares, los corazones, los momentos íntimos de quienes buscaban sentido en medio del caos cotidiano. Así nació El Show de Dante, un programa que marcaría un antes y un después en la forma de comunicar la espiritualidad en la televisión. Transmitido inicialmente en la pantalla argentina, el espacio no tardó en ganar notoriedad. ¿La clave? Un estilo completamente distinto a lo que el público estaba acostumbrado a ver. Dante evitó los formalismos. En su lugar, apostó por un formato cálido, cercano y a veces incluso humorístico. Hablaba de Dios, sí, pero también de la vida real, del dolor, de las relaciones, de las decisiones difíciles. Traía anécdotas personales, usaba ejemplos cotidianos, y todo eso sin perder la profundidad espiritual que lo caracterizaba. Su manera de enseñar no era desde el dogma, sino desde la empatía. Este enfoque fresco, humano y lleno de autenticidad resonó con fuerza. En poco tiempo, El Show de Dante se consolidó como uno de los programas de mayor audiencia dentro de la televisión cristiana en Argentina. Su mensaje cruzó fronteras, llegó a otras regiones de América Latina y, más tarde, a la creciente comunidad hispana en Estados Unidos. Pero Dante no se detuvo allí. La radio. Una nueva forma de llegar al alma. Consciente de que cada medio tenía su propio poder, comenzó también a utilizar la radio para expandir su mensaje. En un mundo donde muchos pasaban horas en el tráfico, en el trabajo o en soledad, la radio se convirtió en un canal íntimo, donde sus reflexiones llegaban como susurros de aliento. Su voz se volvió una compañía para miles, una guía espiritual entre la rutina y el silencio. A lo largo de los años, Dante Gebel no solo se convirtió en un rostro y una voz reconocida, sino también en un símbolo de renovación dentro del liderazgo espiritual moderno. Su capacidad para conectar con la gente, su autenticidad y su apuesta por una comunicación sin artificios transformaron la manera en que muchos entendían el mensaje cristiano. Y lo que vendría después sería aún más impactante. A medida que su voz resonaba con más fuerza, Dante Gebel comprendió que su llamado no era solo hablar dentro de 4 paredes. Su misión iba más allá, y los medios de comunicación se convirtieron en la herramienta perfecta para expandir ese propósito. Una fe que viaja por el aire y la red. La radio fue su primer gran trampolín para llegar a las masas, especialmente a aquellas personas en regiones remotas donde una iglesia cercana o un líder espiritual accesible eran casi un lujo. Su voz cruzaba fronteras invisibles y tocaba vidas que quizás nunca habían puesto un pie en un templo. Y eso era, precisamente, lo que lo diferenciaba. Dante no hablaba solo para los ya convencidos. Su verdadero impacto se notaba en quienes jamás habían tenido un contacto directo con la fe cristiana. Era capaz de romper barreras tradicionales, sacando la espiritualidad del ámbito religioso cerrado y llevándola a escenarios más amplios, a las casas, a los autos, a los corazones que buscaban consuelo en medio del caos. Así fue como comenzó a tomar forma la figura pública de Dante Gebel. No solo como predicador, sino como mentor, como guía. Para miles de jóvenes confundidos, angustiados o simplemente curiosos, él se convirtió en una voz de sabiduría y aliento. Hablaba de Dios, sí, pero también de amor, de relaciones, de propósito profesional, de angustias existenciales. Lo hacía como un hermano mayor con experiencia, no como un juez distante. La revolución digital, una voz global. Y entonces llegó Internet, y con ella las redes sociales. Lejos de verlas como una amenaza, Dante las abrazó como una oportunidad sin precedentes. YouTube, Instagram,
Facebook. Cada plataforma era una nueva avenida para llevar su mensaje aún más lejos. Publicaba predicaciones, reflexiones diarias, clips motivacionales y momentos personales que humanizaban aún más su figura. Pero no se limitaba a hablar. También escuchaba. Leía comentarios, respondía dudas, alentaba a sus seguidores en sus propias batallas cotidianas. Esa interacción auténtica cimentó una relación única con su audiencia. No era una estrella inalcanzable, era alguien real, alguien con quien podías hablar, alguien que entendía. Más allá de la pantalla, el fenómeno en vivo. Sin embargo, lo digital no reemplazó lo presencial, lo potenció. Dante empezó a llenar auditorios, teatros y estadios. Su presencia en congresos y convenciones cristianas creció hasta convertirse en una constante. Donde fuera que se presentara, su estilo, una mezcla de predicación profunda, humor inteligente y relatos conmovedores, hacía que el público conectara al instante. Sus eventos no eran simplemente conferencias religiosas, eran experiencias transformadoras. Uno de los puntos culminantes de su carrera fue la serie de conferencias tituladas Superclásico de la Juventud, un fenómeno sin precedentes en América Latina. Miles de jóvenes se reunían para escuchar hablar de identidad, amor, autoestima, propósito y fe. Pero no como un conjunto de reglas, sino como una forma de vivir con sentido. El secreto del éxito era su autenticidad. Hablaba con el corazón, no se disfrazaba de santo inalcanzable. Compartía luchas, errores, dudas. Su vulnerabilidad lo hacía más fuerte, más creíble. Y eso, para una generación cansada de discursos vacíos, era un tesoro. Con el éxito arrollador en América Latina, Dante Gebel no tardó en cruzar océanos. Comenzó a ser invitado a conferencias y eventos en Estados Unidos, Europa e incluso otras regiones del mundo. Su mensaje, aunque profundamente cristiano, tenía un componente universal. Hablaba del alma humana, del deseo de encontrar propósito, paz, dirección. Su voz había empezado en pequeños grupos de iglesia, pero ahora llenaba estadios y alcanzaba millones a través de una pantalla. Y aún así, su esencia no cambió. Dante seguía siendo ese joven que un día decidió que su don de comunicar no era para su gloria personal, sino para transformar vidas. A través de El Código del Campeón, Dante Gebel no solo compartió sus enseñanzas espirituales, sino que también brindó herramientas prácticas para que sus lectores pudieran aplicar los principios cristianos en su vida cotidiana, enfrentando desafíos con determinación y fe. Este libro fue solo el inicio de su carrera como autor. A lo largo de los años, Dante ha publicado varios títulos que continúan siendo un pilar para sus seguidores. Sus escritos no se limitan a las convenciones del discurso religioso, sino que abordan la vida de una manera integral, tomando en cuenta la lucha personal, las relaciones, las dificultades emocionales y la búsqueda de la paz interior. Su enfoque accesible y relatable ha hecho que sus libros no solo sean populares entre los cristianos, sino también entre aquellos que buscan inspiración y motivación, sin una fuerte vinculación religiosa. Las enseñanzas de Dante, llenas de esperanza, fortaleza y superación, logran conectar con cualquier lector que esté dispuesto a reflexionar sobre su vida y sus decisiones. Un líder que inspira acción. Más allá de los libros, conferencias y programas de televisión, el impacto de Dante Gebel también se ve reflejado en las acciones concretas que lleva a cabo. Su compromiso con la comunidad se ha materializado en numerosos proyectos de alcance social que han tocado las vidas de muchas personas. No solo se trata de predicar, sino de demostrar que la fe debe ser activa, no solo una creencia interna, sino una fuerza que impulse a la acción. Muchos de sus eventos internacionales no solo sirven como plataformas para compartir su mensaje, sino también para recaudar fondos para diversas causas. Desde ayudar a comunidades necesitadas en América Latina, hasta apoyar proyectos humanitarios en áreas de crisis.
Dante ha utilizado su influencia para hacer una diferencia tangible en el mundo. Esta combinación de fe y acción es un principio fundamental que ha guiado su carrera y le ha ganado un profundo respeto tanto en el ámbito religioso como en el social. Hoy en día, Dante Gebel sigue siendo una de las figuras más influyentes en el mundo cristiano y un referente mundial en cuanto a la comunicación del mensaje cristiano. Con su capacidad única para conectar con audiencias de todas las edades, culturas y antecedentes, su legado continúa creciendo, tanto en los medios tradicionales como en los digitales. No solo ha creado una vasta red de seguidores que lo admiran por su capacidad de liderazgo, sino que ha formado una comunidad de personas dispuestas a actuar, a hacer la diferencia y a vivir con propósito. Dante Gebel ha demostrado que el mensaje cristiano, aunque profundamente espiritual, puede ser relevante para la vida cotidiana de cualquier persona, sin importar su religión o su camino en la vida. A lo largo de los años, su mensaje ha evolucionado, pero una cosa ha permanecido constante: su pasión por inspirar a otros a encontrar su propósito, vivir con autenticidad y actuar con compasión. Y mientras miles de personas siguen escuchando sus palabras, Dante sigue siendo el mismo joven que un día decidió que su vida tendría un propósito mayor que él mismo: compartir la fe, la esperanza y el amor que transforman vidas. Contrario, ha logrado trascender las fronteras de la Iglesia, llegando a personas de diferentes contextos sociales, culturales y espirituales. Su habilidad para conectar con una audiencia diversa ha sido uno de los pilares fundamentales de su éxito. Dante Gebel ha logrado presentar un mensaje cristiano accesible y resonante, sin perder la profundidad teológica de sus enseñanzas. Esto ha permitido que su legado no se limite a una comunidad religiosa cerrada, sino que haya tocado las vidas de miles, si no millones, de personas alrededor del mundo. Una de las claves del impacto de Dante Gebel ha sido su capacidad para adaptar los métodos tradicionales de predicación a los tiempos modernos. Con un enfoque fresco y dinámico, ha logrado hacer que la predicación cristiana sea relevante y atractiva para una audiencia contemporánea. Esto no solo se ha logrado a través de sus libros, sino también en sus conferencias, donde combina su estilo carismático con el uso de tecnología, música y medios digitales para crear una experiencia inmersiva y emocionalmente impactante. El uso de la tecnología, especialmente en sus redes sociales y plataformas de video, ha permitido que su mensaje llegue a una audiencia más amplia, especialmente a los jóvenes. Dante no solo se limita a predicar, interactúa con su audiencia, compartiendo reflexiones personales, respondiendo preguntas y ofreciendo apoyo. Esto le ha permitido construir una comunidad global de seguidores que ven en él no solo a un predicador, sino a un guía espiritual cercano y accesible. Su influencia también se extiende a la cultura popular. Con la creciente globalización, la capacidad de Dante de alcanzar públicos no solo cristianos, sino también aquellos que buscan respuestas a los dilemas de la vida, le ha otorgado una relevancia cultural significativa. Sus mensajes de esperanza, superación personal y propósito de vida han llegado a personas de diversas religiones y filosofías de vida. Este fenómeno es especialmente importante en un mundo cada vez más secularizado, donde el Evangelio se presenta de una manera que no excluye a quienes no comparten la misma fe, pero sí los invita a reflexionar sobre aspectos universales de la condición humana. Uno de los grandes logros de Dante ha sido hacer que la fe sea percibida como algo integral a la vida diaria, no como un aspecto aislado que solo pertenece a los domingos o a las horas de culto. Sus libros, conferencias y contenidos en línea abordan temas tan cotidianos como las relaciones interpersonales, la gestión de las emociones, el manejo del estrés y la búsqueda de propósito, lo que hace que su mensaje sea accesible para cualquier persona, independientemente de su contexto religioso. El legado de Dante Gebel es vasto y trasciende generaciones. Ha demostrado que la fe puede ser un faro de luz y esperanza, no solo en momentos de dificultad, sino también en la vida cotidiana.
A través de sus libros, conferencias y su presencia mediática, Dante ha tocado a miles de personas y ha transformado la manera en que muchos perciben la religión y la espiritualidad. Su mensaje no es solo de fe, sino también de acción, de motivación y de autenticidad. Él ha logrado que la predicación no sea solo un discurso, sino una experiencia que invita a cada persona a vivir con propósito y pasión. Su influencia continuará siendo una guía para las generaciones futuras, especialmente para aquellos que buscan una forma de vida más profunda, genuina y alineada con un propósito superior. Dante Gebel ha dejado una huella imborrable en la manera en que la fe se comunica, y su impacto seguirá resonando a través de su legado literario, sus programas mediáticos y las vidas de aquellos que han sido tocados por su mensaje de esperanza y superación. Dante Gebel logró trascender las barreras tradicionales del cristianismo y acercar la fe a personas que se sentían alejadas o desconectadas de la religión. Su estilo único, basado en la autenticidad, el humor y un enfoque profundamente humano, hizo que muchas personas, especialmente jóvenes, comenzaran a ver la fe de manera más accesible y relevante para sus vidas cotidianas. Esta habilidad para conectar con las realidades del mundo moderno, sin perder la esencia del mensaje cristiano, es lo que le permitió convertirse en un líder carismático capaz de llegar a audiencias diversas y transformarlas. Uno de los aspectos más destacados del impacto de Dante Gebel fue su capacidad para transformar la manera en que los jóvenes se relacionaban con la fe cristiana. En la década de los 90, muchos jóvenes sentían que las iglesias tradicionales no respondían a sus inquietudes, ni se adaptaban a su lenguaje y estilo de vida. Dante percibió esta desconexión y decidió crear un espacio donde los jóvenes pudieran encontrar respuestas relevantes a sus desafíos, sin la rigidez de los cultos tradicionales. El enfoque dinámico y moderno de Dante, que incluía un estilo de predicación más cercano y directo, sumado a su capacidad para usar el humor y contar historias cautivadoras, permitió que muchos jóvenes se sintieran identificados con los mensajes que compartía. Su impacto fue tan significativo que inspiró un cambio en la forma en que muchas iglesias abordaban el ministerio juvenil, adoptando métodos más contemporáneos y adaptados a los intereses y realidades de los jóvenes de hoy. Otro de los aspectos que hizo a Dante Gebel único fue su éxito en el ámbito mediático. A través de sus programas de televisión y radio, logró llegar a millones de personas, no solo dentro del ámbito religioso, sino también en el panorama de los medios en general. Su habilidad para abordar temas relevantes de la sociedad y entrevistar a personalidades de distintos ámbitos le permitió consolidarse como un referente en la comunicación cristiana y social. Recibió numerosos premios y reconocimientos por su trabajo, lo que evidenció la importancia de integrar la fe con los medios modernos de manera innovadora. Dante demostró que la religión no tiene que mantenerse al margen de los medios de comunicación masivos, y que la fe puede ser transmitida de manera efectiva y emocionante a través de la televisión y la radio. En el campo literario, Dante Gebel dejó una huella significativa con sus libros. Con miles de copias vendidas y traducciones a varios idiomas, sus obras se han convertido en material recomendado no solo en iglesias, sino también en escuelas y centros de desarrollo personal. Lo que distingue su estilo literario es la capacidad de fusionar la espiritualidad con la motivación y la reflexión de una manera que es accesible y cautivadora, tanto para cristianos practicantes como para aquellos que apenas están comenzando a explorar su espiritualidad. Sus libros, como El Código del Campeón y Las Arenas del Alma, abordan temas universales como el propósito, la superación personal, el dolor y la esperanza, lo que hace que sus obras sean atractivas para un público diverso. Además, sus escritos no son tratados teológicos complejos, sino relatos que tocan el corazón de los lectores y los invitan a reflexionar sobre su vida y su fe. Dante Gebel también cambió la forma en que se realizaban los eventos cristianos. Antes de su aparición, los eventos religiosos solían estar limitados a iglesias o auditorios pequeños. Sin embargo,
Dante rompió esa barrera al organizar eventos masivos en estadios y arenas, lo que permitió que miles de personas pudieran escuchar su mensaje. Estos eventos no solo eran una oportunidad para escuchar predicaciones, sino que también se convirtieron en plataformas para movilizar a la gente hacia el cambio social y personal. Su enfoque innovador no solo revolucionó la forma de llevar el mensaje cristiano a la gente, sino que también inspiró a nuevas generaciones de pastores, conferencistas e influencers cristianos a adoptar métodos más dinámicos y cercanos a las realidades de las personas, utilizando los medios digitales y las grandes congregaciones para difundir el Evangelio de manera más amplia. El legado de Dante Gebel va más allá de sus logros individuales. Él sirvió de catalizador para que otras voces cristianas emergieran y continuaran llevando el mensaje de fe y esperanza a un público global. Su influencia es aún más importante, porque logró hacer que la fe cristiana sea percibida como algo auténtico, moderno y relevante en un mundo cambiante. Su capacidad para conectar con la gente de todas las edades, culturas y creencias ha dejado una huella que seguirá siendo sentida por generaciones venideras. Además, Dante ha demostrado que la fe no necesita ser presentada de una manera rígida o dogmática. Su enfoque abierto y su capacidad para dialogar sobre temas universales, como el amor, la identidad y la superación personal, han sido fundamentales para hacer que la espiritualidad cristiana sea accesible para un público más amplio y diverso. Su legado como líder, escritor y comunicador no solo es un testimonio de su propia vida, sino también de un movimiento que sigue evolucionando y alcanzando nuevas alturas en el siglo XXI.